Vamos a pasar con uno de los temas más importantes de gastro, compañeros, que yo diría que es el más importante, que es la cirrosis, ¿ok? Ahora, hay que recordar que la cirrosis se compone por tres cosas. Pérdida de la arquitectura hepática, es decir, que si tenemos un hígado bonito, después va a estar todo culero sin forma. Fibrosis y nódulos de regeneración. Como tal, esta es una patología crónica que puede tener distintas etiologías. Ahora, según la guía de práctica clínica, tenemos dos principales, la primera es el consumo de alcohol, donde hay que recordar que dependiendo si son hombre o mujer, el consumo de 30 gramos al día en hombres o mujeres 20 gramos al día va a condicionar que tengan riesgo de desarrollar cirrosis. Sin embargo, la guía de práctica clínica nos da un consumo estándar, por decirlo de alguna manera, de 40 a 60 gramos al día por 20 años, sin hacer distinción entre hombre y mujer. Y como segundo lugar tenemos a la hepatitis viral, que puede cronificarse, en este caso la hepatitis B o la hepatitis C. Aquí es un dato muy importante, compañeros, que la hepatitis, recordemos que podemos adquirirla por múltiples vías. Una de ellas es la sanguínea, sin embargo, con toda la regulación ahorita de la hemotransfusión, de la seguridad del paciente, pues esto pasa prácticamente ya no, ¿ok? Ahora, una pregunta que se hizo en algún punto es ¿a partir de qué edad, bueno, más bien de qué año de transfusiones sanguíneas se debe considerar como factor de riesgo una transfusión sanguínea? O sea, que si ustedes reciben un paciente que se transfundió antes de 1992, como no estaba tan regulado esto de la hepatitis, puede tener riesgo de tener esta patología secundaria a una transfusión sanguínea, ¿ok? Y bueno, estas son las patologías, o bueno, las etiologías que nos pueden condicionar cirrosis. Sin embargo, en la actualidad, compañeros, a pesar de que la guía de práctica clínica no lo marca, el hígado graso no alcohólico es lo que más nos puede afectar el hígado y pues desarrollar como tal cirrosis, compañeros, ¿vale? Recuerden eso. En cuanto al cuadro clínico, realmente es que tenemos tres variantes. Tenemos a los pacientes asintomáticos totalmente, que van a estar por la vida como si nada. Estos pacientes representan aproximadamente un 40% del total. Entonces, pues básicamente no pasa mucho, ¿no? Ahora, cuando empiezan a manifestar algún tipo de clínica de una insuficiencia hepática crónica, vamos a tener a los estigmas hepáticos. Los estigmas hepáticos aquí los tenemos referenciados por la guía de práctica clínica, donde los pacientes pueden estar ictéricos, pueden tener ascitis, pueden tener asterexis, pueden tener osteoartropatía hipertrófica, estaba algo rara la palabra, hedor hepático, ginecomastia, hepatomegalia, eritema malar, telangiectasias, esplenomegalia, atrofia testicular, etcétera, etcétera. ¿Ok? Todos estos son los estigmas hepáticos. Sin embargo, esto no significa que el paciente tenga hipertensión portal. Hay que hacer esta distinción. Aquí como tal, todo paciente con cirrosis va a desarrollar hipertensión portal. Eso es indudable. Sin embargo, no todo paciente con hipertensión portal tiene cirrosis, porque recordemos que la hipertensión portal puede tener distintas etiologías dependiendo dónde se tape la porta o dónde tenga la afección. En este caso nos vamos a centrar en la hipertensión portal secundaria a la cirrosis. ¿Por qué? Porque en este caso la hipertensión portal la vamos a definir cuando tenemos un gradiente de presión venosa portal por arriba de 5 milímetros de mercurio. Esto pues hace obvio que una la presión portal normal es de 0 a 5. ¿Ok? Hipertensión a partir de 5. Y por otro lado tenemos la hipertensión portal clínicamente significativa. ¿Qué significa esto? Que ya va a dar sintomatología o signos esta hipertensión portal cuando tenemos más de 10. ¿Qué es esto? Cuando ya tenemos las venas colaterales, la cabeza de medusa, las varices esofágicas, cuando los pacientes ya desarrollan más ascitis, todo ese tipo de cuestión, compañeros, ¿ok? Nada más para que recuerden esos datos. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de cirrosis? La guía de práctica clínica nos dice que como primera elección tenemos que utilizar el ultrasonido, porque nos puede dar datos indirectos de que los pacientes tengan algún patrón nodular o algún tipo de estasis hepática. Ahora, el ultrasonido Doppler se recomienda porque
digamos, estudio de gabinete, nos puede ayudar a ver datos indirectos de hipertensión portal. Es decir, el ultrasonido común y corriente solamente nos va a decir si el paciente tiene cambios crónicos hepáticos que pueden asemejar cirrosis, pero el ultrasonido Doppler nos va a decir si podemos llegar a tener algún dato de hipertensión portal. La guía de práctica clínica de México no nos marca cuáles son esos datos indirectos, pero vamos a ocupar la referencia de la revista Gastroenterológica de México, donde los datos indirectos que podemos encontrar es un diámetro de la porta mayor a 1.3 centímetros, un vaso en su vista longitudinal mayor a 13 centímetros, una velocidad media portal menor a 12 centímetros por segundo o un índice de congestión mayor a 0.12 centímetros por segundo. Como ven, solo nos tenemos que acordar del número 13 y del número 12 y vamos a tener los datos indirectos. Y bueno, la biopsia, según la guía de práctica clínica, es el gold estándar para poder hacer el diagnóstico de cirrosis. Sin embargo, es un método invasivo y a pesar de que no se menciona tal cual, nosotros vamos a ver que el fibroscan o la elastografía es el método de elección para diagnosticar cirrosis, compañeros, ¿ok? Es muy equiparable a una biopsia, entonces sin problema lo podemos hacer. Aquí básicamente nosotros utilizamos un aparato muy parecido a un ultrasonido donde va a detectar qué tan elástico es el hígado y básicamente si nosotros tenemos una fibrosis severa con un puntaje mayor a 12.5 ya hablamos de que los pacientes cursan con cirrosis, ¿ok? Ahora, como tal no hay tratamiento. Bueno, sí hay tratamiento, pero más que nada tratamos las complicaciones, no tanto la insuficiencia hepática. Así que el tratamiento lo vamos a ir desglosando respecto a cada una de las complicaciones, pero algo que sí se tienen que aprender o recordar es la escala de Child-Pugh, compañeros, que nos va a dar el pronóstico de los pacientes con cirrosis. Aquí vamos a tomar en cuenta la ascitis, la encefalopatía, evidentemente si la tiene o no, bilirrubina total, albúmina y tiempo de protombina en segundos, compañeros, ¿ok? Dependiendo de los valores que nos arroje pues los laboratorios y las escalas de la encefalopatía y además los grados de la ascitis, vamos a otorgarle una puntuación, lo vamos a sumar y recordemos que Child-Pugh A es cuando tenemos un paciente con 5 a 6 puntos, el B es de 7 a 9 y el C de 10 a 15, compañeros, ¿ok? Nada más para que lo recuerden. No les llegan a preguntar tanto así como de, ¿cómo se divide la bilirrubina? Menos de 2, 2 a 3, mayor a 3. La verdad es que no, pero sí tienen que recordar cuáles son los elementos que van a utilizarse para calcular esta escala. Ahora, empezando con las complicaciones, compañeros, la primera que vamos a revisar es la ascitis, donde es el acúmulo del líquido en la cavidad peritoneal. Ahora, hay que recordar, compañeros, que la ascitis la podemos dividir en 3 grados. Grado 1 es aquella que no la podemos evidenciar de manera clínica. Forzosamente tenemos que utilizar ultrasonido y regularmente esto es como que un hallazgo, ¿no? O sea, hacemos el ultrasonido por X cosa y vemos que tiene ascitis y aparte tiene el antecedente de hepatopatía. Decimos, bueno, ya está formando su ascitis, ¿no? Grado 2 es cuando ya la podemos identificar clínicamente, es decir, que nosotros observamos que el paciente tiene el abdomen abombado, que es mate a la percusión, y podemos encontrar el signo de la ola. Y por último, el grado 3 es cuando los pacientes ya tienen ascitis a tensión. ¿Qué significa esto? Que ya tienen un acúmulo importante de líquido que va a ocasionar que el hemidiafragma se vaya hacia arriba y esto comprima la caja torácica y como tal las pleuras y ocasione dificultad respiratoria en los pacientes. Aquí podemos llegar a tener cantidades de hasta 10 litros, entonces pues es algo importante. Ahora, ¿cómo lo vamos a evaluar? Como primer paso hay que hacer la distinción. Si tenemos a un paciente con ascitis grado 1 y grado 2, pues básicamente se tiene que hacer una paracentesis diagnóstica, ¿ok? Únicamente sacar un par de jeringas para mandar a hacer los estudios correspondientes, que en este caso el más importante es el gradiente albúmino-sérico ascitis, que se conoce como GASA. Hay que recordar que un gradiente mayor a 1.1 hace referencia a que el paciente puede tener ascitis secundaria hipertensión portal, mientras que un GASA menor a 1.1 nos puede identificar, por ejemplo, una ascitis tuberculosa, una ascitis secundaria síndrome nefrótico o una carcinomatosis peritoneal, compañeros, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si esta ascitis ya es grado 3 y está a tensión? Aquí lo que está indicado es hacer la evacuación terapéutica, ¿ok? Para esto conectamos el catéter y empezamos a sacar el líquido y hay que recordar que pues prácticamente podemos sacar lo que sea, pero tenemos que
poner mucha atención a partir de 5 litros. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos menos de 5 litros de ascitis drenado, pues no hay mucho problema, tenemos que reponer ese líquido nada más con 125 mililitros por cada litro de algún tipo de expansor, ¿no? Aquí nos dice Dextrano Hemacel, pero eso ya no se ocupa, esos ya son chingaderas, lo que se usa es solución Salino, solución Harman y ya. Pero si nosotros drenamos más de 5 litros, compañeros, tenemos que reponer albúmina. Recordemos que son a 8 a 10 gramos de albúmina por cada litro extraído. Recuerden muy bien eso, pregunta de examen. Y bueno, ya que nosotros quitamos la atención de la ascitis y todo eso y vamos a dar de alta al paciente, tenemos que darle tratamiento. Para esto se prefiere utilizar espironolactona y furosemide. Recordemos que ya en casos de ascitis refractaria podemos utilizar algún tipo de derivación portosistémica que se conocen como los TIPS, pero pues eso ya es en casos avanzados. Ahora, vamos a ver que este líquido que se acumula se puede infectar. Por lo tanto, aquí podemos cursar con algo que se llama peritonitis bacteriana espontánea, compañeros. ¿Qué es esto? Cuando un paciente llega, tiene dolor abdominal, puede llegar a tener diarrea, a lo mejor se queja mucho de sensibilidad a nivel de todo el abdomen y vemos que tiene pues líquido de ascitis, nosotros vamos a utilizar una jeringa para mandarlo a citológico. ¿Y qué hacemos? Vemos la celularidad. Si el paciente tiene 250 células o más, este paciente está cursando con una peritonitis bacteriana espontánea, compañeros, ¿ok? Por lo tanto, tenemos que darle tratamiento antibiótico. Y en este caso, el que se recomienda es cefotaxima, 2 gramos IV cada 8 horas, o en su defecto, ofloxacino, 400 miligramos al día por un periodo de 5 a 10 días, compañeros, ¿ok? Si hay respuesta al tratamiento, pues se da de alta. Si no, se tiene que hacer referencia a tercer nivel. Y esto es lo que nosotros podemos llegar a encontrar en el líquido de ascitis. Ahora, compañeros, recuerden muy bien, y esto siempre se los digo, que tenemos nosotros un diferencial importante: la peritonitis bacteriana espontánea, que es de gastro, y la peritonitis por diálisis peritoneal. Cambian muchas cosas. Para empezar, los leucocitos. En la peritonitis bacteriana tienen que ser al menos 250 y en la peritonitis por diálisis peritoneal tienen que ser 100. Recordemos que el tratamiento de la peritonitis bacteriana espontánea es cefotaxima y de la peritonitis por diálisis peritoneal es vancomycin como tratamiento empírico y luego se pues acomoda dependiendo de los cultivos. Así que no confundan esto, compañeros. Vamos a pasar con otra complicación, compañeros, que es la encefalopatía hepática. Ahora, este tema como tal es importante porque muchos pacientes que tienen insuficiencia hepática suelen empezar a tener problemas gastrointestinales, es decir, que no evacúan adecuadamente. Y justamente la encefalopatía hepática es causa de eso, porque los pacientes al momento en que empiezan a retener pues las heces porque no defecan, las bacterias empiezan a producir amonio de más, el hígado no lo metaboliza adecuadamente y por lo tanto pues empiezan a ocurrir estas alteraciones neurológicas, ¿ok? Ahora, para el cuadro clínico, básicamente es un deterioro neurológico, ¿ok? Y tanto la clínica como el diagnóstico lo vamos a hacer con la escala de Westhaven, compañeros. Ahora, aquí tenemos dos distintas de dos diferentes guías de práctica clínica, una literalmente de encefalopatía y otra de la insuficiencia hepática crónica. Y como pueden ver, no cambia mucho. Ambas las dividen del 0 al 4, o sea, no es como que haya una clasificación distinta. Y en el 0, lo único que tenemos que encontrar, compañeros, es que no hay ninguna alteración, ¿ok? Está consciente, está orientado, no hay asterexis, no hay movimientos anormales, no hay nada. A partir del 1 es cuando los pacientes empiezan a estar eufóricos, con ansiedad y pueden tener algún tipo de alteración en el cálculo como la suma. Justamente eso es importante. Y bien, pueden empezar a tener un poquito de hipersomnia, ¿ok? En el grado 2 es cuando los pacientes ya están letárgicos o apáticos. Aquí como tal los pacientes están bradilálicos y ya hay una asterexis franca, ¿ok? En el 3 podemos encontrar desorientación severa, además de un comportamiento bizarro, de que estén agitados, de que no estén comportándose adecuadamente, y aquí ya no suele haber asterexis. Y por último, el 4 es cuando un paciente ya está comatoso, no habla, no responde a estímulos, ¿vale?
En este caso el tratamiento va enfocado a eliminar el exceso de amonio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Haciendo que el paciente evacúe. Por lo tanto, el medicamento de elección para esto es la lactulosa, compañeros, ¿ok? En este caso el disacárido no absorbible se va a administrar vía oral en caso de que no se pueda porque el paciente pues no lo puede tomar. Se puede poner por zona nasogástrica y en caso de que nada de esto se pueda, podemos utilizar enemas evacuantes de lactulosa. Recordemos que estos enemas tienen que ser a retención, es decir, se introducen, se dejan ahí un rato y luego se saca. También los medicamentos antibióticos como metronidazol y rifaximina pueden ayudar a disminuir toda esa flora patógena y evitar la producción de amonio. Como tal, la rifaximina es superior al metronidazol. Y por último podemos utilizar la L-ornitina L-aspartato. Esto solamente sirve si es intravenoso. Si es bioral no sirve de nada, compañeros. Y la restricción proteica en estos pacientes, una dieta de 0.8 a 1.2 gramos de proteína por kilo es lo que se tiene que hacer. Y bueno, ahora vamos a pasar con las varices esofágicas. Como tal son complicación de la hipertensión portal, compañeros, recordando que un gradiente de presión de más de 10 ya es una hipertensión portal clínicamente significativa, entonces es cuando empiezan a aparecer todas estas varices, ¿ok? Aquí hay algunas definiciones que nos tenemos que aprender. En este caso, cuando un paciente tiene varices esofágicas y sangra, pues ya el cuadro clínico es muy sencillo, ¿no? Simplemente sangró y se acabó. Entonces, a partir de eso vamos a decir que un sangrado es clínicamente significativo cuando requiere 2 concentrados eritrocitarios en 24 horas, cuando tiene presión arterial sistólica de menos de 100, cuando la cardíaca es más de 100 o tiene cambios posturales de la TEA de más de 20 milímetros de mercurio. Vamos a hablar de un sangrado agudo cuando a partir del momento cero, es decir, que el paciente sangra por primera vez, hasta los primeros 5 días, ¿ok? Vamos a hablar de un resangrado temprano cuando el paciente a partir de los 5 días vuelve a sangrar hasta un periodo de 6 semanas. Y el resangrado tardío es cuando después de estas 6 semanas el paciente vuelve a tener un sangrado. ¿Ok? Y falla el tratamiento se define cuando nosotros estamos administrando tratamiento farmacológico o endoscópico y ocurre alguna de las siguientes características: que tenga hematemesis de al menos 100 mililitros 2 horas posteriores al inicio del tratamiento, choque hipovolémico o disminución de hemoglobina de más de 3 gramos en 24 horas. Así que recuerden muy bien esto, compañeros. Como tal, vamos a clasificar las varices esofágicas con una escala endoscópica, que es la escala de Babeno, donde literalmente nos va a decir si miden menos de 5 milímetros son pequeñas, más de 5 milímetros son grandes. Y bueno, ¿cómo vamos a abordar a esto? Para empezar, todos los pacientes con cirrosis, todos tienen que tener su endoscopía, porque aproximadamente 50% de todos estos pacientes van a tener varices esofágicas, aunque no hayan presentado ningún episodio de sangrado de tubo digestivo. Si por alguna razón no se pudiera hacer la endoscopía, hay criterios añadidos que son altamente sugestivos de que el paciente tenga varices esofágicas. Esos son que tengan INR de más de 1.5, diámetro de la vena porta mayor a 13 milímetros o plaquetas menor a 150.000. Por lo tanto, nosotros hacemos la historia clínica y la exploración de estos pacientes pidiendo laboratorios y estudios de gabinete como el ultrasonido y todo eso, ¿no? Por lo tanto, a todos le hacemos endoscopía. Si nosotros encontramos que el paciente no tiene varices esofágicas y es un Child-Pugh A, básicamente le damos modificación del estilo de vida. Si pues no vuelve a tener ninguna otra alteración, le damos vigilancia endoscópica cada 3 años. Si el paciente no tiene un adecuado seguimiento de bajar de peso, dejar el alcohol, etcétera, etcétera, vigilancia cada 2 años. Ahora, varices pequeñas, es decir, aquí ya hay varices de menos de 5 milímetros más el Child-Pugh A, básicamente. Estos pacientes igual damos control del estilo de vida, etcétera, etcétera. Si se apegan al tratamiento, vigilancia cada 2 años y si no, vigilancia anual. Si los pacientes ya tienen varices pequeñas que tienen estigmas de sangrado, aquí se da el tratamiento profiláctico, compañeros, ¿ok? ¿Por qué? Porque dice estigmas de sangrado. No significa que ya sangró, pero sí significa que la varice puede estar tortuosa, puede estar con puntilleo, todo eso. Entonces, aquí damos el tratamiento profiláctico primario para evitar que sangren. Esto es con un beta bloqueador no cardioselectivo, que en este caso es el propanolol o en su defecto carvedilol. Y hacemos vigilancia anual de esas varices esofágicas. Si los pacientes tienen varices grandes de más de 5, tenemos que dar igual el beta bloqueo y tenemos que hacer ligadura, ¿ok? Ahora, en caso de que sangren, ¿cuál es el tratamiento?
Esto que acabamos de ver es cuando el paciente no ha sangrado y apenas lo estamos abordando. Si el paciente ya sangró, lo primero es el ABCDE, compañeros, ¿ok? Mantener vía aérea permeable, control de la ventilación y soporte hemodinámico. Y en este caso le vamos a pedir su VH, sus tiempos de coagulación, sus pruebas de función hepática, su química sanguínea y todo eso pues para el abordaje completo. Ahora, como primera línea vamos a hacer la reanimación hemodinámica con líquidos. Recordemos que se prefieren cristaloides, compañeros, y vamos a pasarlos en 2 accesos venosos, ¿ok? O bien un acceso venoso central. Aquí lo que nosotros buscamos es mantener una presión sistólica entre 90 y 100 milímetros de mercurio, y en caso de que requiramos hemoderivados, pues los vamos a transfundir. Ahora ustedes dirán, ¿cuándo vamos a transfundir un hemoderivado? Cuando tengamos hemoglobina menor a 7, cuando tengamos plaquetas menor a 50,000 o cuando tengamos INR mayor a 1.5 veces lo normal, compañeros, ¿ok? Importante esto. Ahora, ya que hicimos la evaluación primaria, vamos a dar tratamiento específico. Y para esto, pues la endoscopía es lo que se tiene que hacer idealmente. Esta tiene que ser antes de las 24 horas de inicio del sangrado, pero antes de que pase eso, podemos utilizar medicamentos para cesar el sangrado. Y como primera opción es la terlipresina. 2 miligramos IV cada 4 horas, compañeros, seguido de 1 miligramo cada 4 horas por 5 días. En caso de que no tengamos esto, se puede dar ocreotide, ¿ok? Y pues la endoscopía. Así como que a grandes rasgos es antes de 24 horas, pero la guía de práctica clínica nos recomienda antes de las 12 horas. Así como en un mundo de primera, ¿no? Pero sabemos que eso no pasa. Y tenemos que evitar complicaciones, entonces a todo paciente que sangre le tenemos que dar profilaxis con antibiótico, ceftriaxona 1 gramo al día por 7 días, compañeros, ¿ok? Aquí tenemos resumidos los puntos de la guía de práctica clínica, entonces recuerden muy bien este tema. Y bueno, en caso de que nosotros tengamos igual el tratamiento endoscópico disponible, vamos a ver. Si son varices pequeñas de menos de 5 milímetros, se prefiere ligadura o escleroterapia. Más de 5 milímetros, ligadura, o sea, así no le movemos nada. Y en caso de que sean varices esofagogástricas, vamos a ver que también podemos hacer distinción en el tratamiento dependiendo de la clasificación. Si son varices esofagogástricas GOP1, compañeros, básicamente es una ligadura varicial o inyección de N-butil cianoacrilato, que básicamente es cola loca. Y en caso de que sea GOP2 o cualquier otra, nada más es la inyección de la cola loca médica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, si se logra controlar el sangrado, hasta ahí se queda el asunto. Si no, podemos ya utilizar como tal la sonda de balones, ¿ok? No sé si alguna vez la vieron en su internado, pero es algo que se puede utilizar, compañeros. Y pues básicamente aquí tenemos los puntos clave de esta patología.